carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Los que nos quedamos aquí, quisiera invitarlos a que vayan a el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11 y capítulo 12. Hace 8 días empezamos una serie de 4 mensajes basados en estos pasajes de 11 y 12 de segundo de Samuel. Los pongo al tanto. Esta es la segunda parte. Les llamamos Betsabé a los mensajes. El primero, hablamos de ella como la víctima del pecado, porque hay víctimas del pecado y ella fue una de las víctimas del pecado de David. Y hoy vamos a seguir hablando porque vamos a hablar de qué fue lo que le hizo falta a David, que no tuvo David, de qué carecía David en ese momento, aquel hombre conforme al corazón de Dios, que dice la Biblia, que fue ungido cuando era un muchacho como 17 años para ser el rey de Israel, pero también para que Dios le diera un ministerio y ser parte de la descendencia de Jesús, del Mesías. Un gran salmista, una persona que escribe muchos salmos en la Biblia y que hizo tantas cosas que también nos enseñan buenas cosas de parte de David. Este fue un lunar, una mancha en la vida de David, pero que está aquí en la Biblia, y decíamos hoy 18, Dios no esconde nada y podemos aprender aún de las cosas negativas que le pasan a alguien, aún de las tortas que nos jalamos o que alguien más se jala, ¿verdad? Podemos nosotros aprender. Y entonces en el capítulo 11 nos narra la historia aquí de cómo David estaba en el palacio, salió al balcón, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando allá en su casa, la mandó a traer, pasó la noche con ella, ese día la dejó embarazada y como se dio cuenta que la mujer había quedado embarazada, trató de tapar el asunto mandando a traer al esposo, que era uno de los soldados de él, estaba en la guerra, para que el esposo Urías pasara una noche con la mujer y se pensara o se creyera que había quedado embarazada de Urías. Urías no quiso, era un hombre muy leal, le dijo: no, ¿cómo voy a pasar la noche yo con mi esposa? Y yo disfrutando, ¿verdad? Una noche de pasión con esta mujer mientras mis compañeros allá están peleando la batalla y el arca de Dios está allá. No, yo no voy a hacer eso, jamás. Entonces Urías no quiso. David entonces hizo una carta al general y le dijo: bueno, póngame a Urías en el frente de la batalla para que lo maten, así en pocas palabras. Y entonces el asunto aquí, quitado la piedra, quitado el tropezón, y yo me quedé con la mujer de Urías. Todas esas cosas pasaron en la mente y eso pasó, sucedió. Aquí vimos que hubo varias víctimas, hace 8 días conversamos de ellos. La primera víctima, Betsabé, la segunda víctima fue Urías, la tercera víctima fue el niño que iba a nacer, porque Dios dijo: tu niño va a morir, le dijo a David, y de verdad, por más que David le pidió a Dios, el niño murió. Bueno, y todo el entorno, las cosas que sucedieron. Y seguimos hablando entonces de esto, porque el pecado de David nos muestra hasta dónde puede llegar un corazón gobernado por sus propios deseos. Y de eso hablamos hace 8 días. Y hoy vamos a hablar de la ley del amor.
Ese es el título de este mensaje, la ley del amor. Es el antídoto contra el pecado, la ley del amor. Y esta ley del amor nos muestra cómo Dios transforma un corazón para que viva pensando primero en Dios, en el bien y en hacerle el bien a los demás, no en hacerle el mal. Esta segunda parte nos enseña que no hagamos lo que hizo David, sino que responde a la pregunta: ¿cómo evita Dios que caigamos en un pecado como ese? Porque Dios sabe que somos débiles. Y nos da las armas. En su palabra nos habla de las armas que nos da el Señor, y esos vamos a estar viendo aquí poquito a poco. Romanos capítulo 13, yo les invito a que ustedes busquen ese pasaje. Son pasajes vitales que nosotros como cristianos tenemos que conocerlos. Romanos capítulo 13, el versículo 8, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: y ya les voy a leer aquí algo importante. Recuerden que este mensaje se llama el antídoto contra el pecado, el antídoto contra el egoísmo. Y un antídoto es una sustancia química, yo lo busqué en Google, es una sustancia química encargada de contrarrestar, de neutralizar, de mitigar, de minimizar los efectos tóxicos de un veneno o una toxina en el cuerpo. Eso es lo que hace un antídoto. Está encargado de contrarrestar, neutralizar o mitigar los efectos tóxicos de un veneno. Y precisamente eso es lo que hace la presencia del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Dios nos da un arma que no teníamos, pero que si nosotros nos dejamos gobernar, si nosotros nos dejamos controlar por el Espíritu de Dios, entonces el Espíritu de Dios va a poder hacer en nosotros esta gran obra: contrarrestar, neutralizar todo lo que la serpiente ha hecho en la vida del ser humano, de que simbólicamente hablando nos mordió allá en el Edén, que no fue, esto estamos hablando simbólicamente, ¿verdad? Es una figura. Por supuesto, la serpiente no mordió a Adán y a Eva, pero espiritualmente hablando sí, y los contaminó, y todos nosotros nacemos contaminados. Entonces, dice Romanos capítulo 13, versículo 8: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Oiga, qué tremendo. El que ama al prójimo cumplió toda la ley. ¿Por qué? Qué dicha que está aquí un por qué. Es una explicación, una razón. Porque entonces dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Está hablando de todos los mandamientos de la ley, ¿verdad? No codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que lo que pasó con este David es que por alguna razón David estaba pensando solo en él y no estaba pensando en los demás. Vimos a un hombre, a este David, buscando satisfacer un deseo momentáneo. Dejó en el camino una mujer víctima, dejó una muerte, dos muertes, más bien la muerte de
de su soldado, de su amigo llamado Urías, y también el niño inocente murió por causa de su pecado, por causa de estar pensando solo en él y de satisfacerse a él mismo. Ahora entonces es donde surge, ¿qué habría evitado todo eso? Lo habría evitado estar más vigilante, más disciplina, más fuerza de voluntad, y yo digo que no. David conocía los mandamientos de Dios, sabía perfectamente, no adulterarás, sabía perfectamente, no matarás, todo lo que acabamos de leer ahí en Romanos, sabía perfectamente, no codiciarás. El problema nunca fue la falta de información, todos conocemos esas cosas, todos lo sabemos. Fue un corazón que por un momento dejó de amar. Mire, por eso quería que los jóvenes se quedaran aquí. Porque en estas cosas radica, digamos que, una vida exitosa delante de Dios y delante de los hombres, porque si yo respeto a los demás, si yo amo a los demás, y pienso que fue una de las cosas que enfatizamos hoy 18, si pensáramos en las lágrimas que le vamos a causar a mi mamá y a mi papá si hago tal cosa, entonces no lo haría. Pero cuando se me olvida el amor, si yo pensara en las lágrimas que le voy a causar a mi esposa, primero a Dios y luego a mi esposa, si yo busco otra mujer, entonces no habrían adulterios. Si David hubiera pensado en todo lo malo que iba a suceder y el mal que iba a hacer y la tristeza que iba a traer a los corazones, no hubiera hecho aquello. Entonces David por un momento dejó de amar, porque cuando dejamos de amar, dijo el pasaje de Romanos que acabamos de leer, que el que ama cumple toda la ley, porque el amor no le va a hacer daño a nadie. Cuando yo amo, yo no le hago daño a los demás. Pero si yo busco satisfacerme a mí mismo, entonces estoy demostrando que no tengo amor. Y el amor más importante, el amor de Dios, que viene por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida cuando creemos en Cristo como nuestro Señor. Porque el pecado siempre nace del egoísmo. Si no, lea por ejemplo Isaías capítulo 14, lea Ezequiel 28, donde habla de la caída de Satanás. Hasta que se halló en ti maldad, dice. Cuando Satanás empezó a pensar en él mismo, en tomar el trono de Dios, en hacerse grande, en tomar el campo del Altísimo, en recibir honra y gloria, él entró el egoísmo, ahí fue donde entró el pecado en el mundo. Espiritualmente hablando, y después él engañó a nuestros primeros padres. Todo el pecado tiene una raíz común, es esta: yo primero. Yo primero. Entonces David fue exactamente lo que hizo. Eso fue lo que hizo David. Él nunca preguntó, ¿qué sufrirá Betsabé? ¿Qué sentirá Urías? ¿Cómo afectará esto al pueblo, a todo el pueblo de Israel? ¿Cómo glorificará esto a Dios? La única pregunta que hizo es, ¿qué deseo yo? Y cuando el yo ocupa el trono del corazón, todo lo demás se convierten en medios para satisfacer nuestros deseos, porque Él usó a personas o lo que sea para satisfacerse a Él mismo. Piense en eso usted. El egoísmo convierte personas en objetos. Sí, porque me valgo de esa persona para hacer lo que yo quiera, no sé, tener plata, tener cosas materiales, lo que sea, en los trabajos, en la política, eso se ve todos los días, de paso por encima, aquel no importa, hago alianzas con enemigos, etcétera, todas esas cosas para obtener beneficios. En el matrimonio, en las familias, en los trabajos, serruchapizos, ¿no? ¿Qué es eso? Falta de amor. No esperar en Dios. Bueno,
El egoísmo entonces convierte a personas en objetos. El amor, en cambio, convierte a personas en tesoros. Pastor, usted está hablando de algo que parece imposible. Es posible. En Dios es posible. Jesús mismo lo dijo. Las cosas que son imposibles para los hombres, para Dios no hay nada imposible, porque Él es la capacidad que necesitamos, la capacidad que no tenemos los seres humanos desde que nacemos, pero que Él nos da para que nosotros podamos entonces no caer en aquello. Por algo Jesús habló: Señor, no me dejes caer en la tentación y líbrame del mal. Para no caer en la tentación, que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, para que Él nos recuerde estas cosas. Siempre nos va a dar, juntamente con la tentación, nos va a dar la salida, dice la Biblia, porque no nos ha venido o sobrevenido una tentación que no sea humana. Todas son humanas, todas se pueden soportar, todas se pueden sobrellevar con la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Pero necesito entender cosas como esta, la ley perfecta de Dios, porque la ley perfecta cambia la pregunta. Voy a explicarles. La ley de Dios nunca fue simplemente una lista de prohibiciones. Es que si lo vemos de esa forma, estamos mal. No fue una lista de prohibiciones. Su esencia siempre fue el amor. Pero cuando viene Jesús, Jesús resumió toda la ley en 2 mandamientos. Vean lo que pasa. Dice Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dijo el Señor, cuando le preguntaron. Y luego dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso está en Mateo 22:37, ahí lo tienen ustedes en la pantalla. Entonces, si David hubiera amado verdaderamente, no habría visto a una mujer, sino que habría visto a la esposa de su amigo. No habría visto un obstáculo, sino habría visto uno de sus soldados más amados y más fieles, pero lo vio como un obstáculo y lo mandó a matar. Porque el amor cambia la manera de mirar las cosas. Cuando amamos, pensamos primero en Dios y luego en los demás, en el dolor y en el daño que vamos a provocar si hacemos aquello. Porque ustedes saben, todo aquel que hace algo malo, todo pecado, es porque la persona piensa solo en sí misma y no en los demás. Los sicarios van a matar porque están pensando en sí mismos nada más, la plata que les van a pagar. No les importa si al que van a matar tiene hijos o no tiene, no les importa si hay daños colaterales y si matan a otra persona, un niño, niña, lo que sea, no, solo piensan en sí mismos. El que vende droga no le importa si está envenenando a todo el mundo. El que vende licor en la cantina o en el restaurante, donde sea, el que vende cigarros, el que vende lo que sea perjudicial para la salud, no está pensando en los demás, no está pensando en amor. Por eso me decía una vez un hermano que tenía un negocio de restaurante: pastor, ¿qué pasa si yo puedo vender cerveza? ¿Y usted qué cree? ¿Qué pensará Dios de eso? ¿Será una buena actitud, una actitud de amor? Cuando oramos, nosotros oramos para que el Señor cierre todo negocio de venta de licor y esas cosas. Y alguien puede decir: ay, pero se van a quedar sin trabajo varias personas. No me importa, que busquen otro trabajo honroso, donde no envenenen a las familias, donde no se destruyan las familias por el licor. Puedo vender cigarros, quiere venderle veneno a la gente y matarlos de poquitos. Y así un montón de cosas. Por eso si nos preguntáramos primero, ¿esto que voy a hacer es una actitud de amor?, las cosas serían muy diferentes.
Porque lo que Dios quiere es escribir la ley en el corazón. Jeremías anunció algo maravilloso. En Jeremías 31:33 dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto viene a través de la obra del Espíritu Santo cuando creemos en Cristo. Cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, no es que nos dicen: ya no fume, ya no tome, ya no mate, ya no adultere. No, es que la ley está escrita en el corazón ahora y entonces nace de aquí, ya no adulterar. Porque yo no quiero hacerle daño a mi familia, a mis hijos, a mi esposa o a otros, los de la otra familia, etcétera. Porque antes la ley estaba escrita en piedra, pero ahora Dios quiere escribirla dentro de nosotros. Eso es. ¿Por qué? Porque cuando la ley vive solamente en una página escrita ahí, necesitamos recordar un mandamiento, nada más, recordarlo ahí. Pero cuando vive en el corazón, nos duele hacer daño. Es que ese es el punto. ¿Le duele a usted cada vez que le dice una tontería a su esposa o la esposa decirle una tontería al esposo? Examinémonos, porque si no, porque es capaz que el amor de Dios no está en mi corazón. Obedecemos entonces porque amamos, no obedecemos simplemente porque está prohibido, es porque amamos. Y el amor protege mucho mejor que el miedo. No es porque nos dijeron: la Biblia dice no matarás, entonces no voy a matar por miedo, porque un mandamiento lo dice. No, no, es por amor. Es por amor. Yo no le robo al otro o al negocio, a la esquina o lo que sea. Ya no le robo porque pienso en la persona. Le estoy quitando algo. Va a tener que pagarlo, etcétera. El amor entonces protege mucho mejor que el miedo. Es como un niño. A los niños, hermanos, tenemos que enseñarles a obedecer sin que nosotros estemos presentes, porque no todo el tiempo vamos a estar presentes con ellos. Y si les enseñamos desde pequeños a que no es hacer las cosas porque mami o papi los vean, o el maestro o la maestra los está viendo, sino porque también hay un Dios. Si todos tuviéramos conciencia de que hay un Dios en los cielos que nos está viendo, entonces un niño puede obedecer porque su padre está presente, pero cuando ama realmente a su padre, hace lo correcto incluso cuando nadie lo está viendo. Esa es la ley que está escrita en el corazón. Si yo amo a mi papá, entonces yo no quiero avergonzarlo, ni quiero causarle a él un dolor en el corazón, y ya yo no voy a hacer aquello, o a mi mamá, porque el amor funciona como una vacuna o como un antídoto. Por eso lo leímos al principio así: sirve para contrarrestar. Una vacuna no elimina todos los virus del mundo, una vacuna fortalece el organismo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, dándonos el amor, porque el primero de los frutos del Espíritu es amor. Amor, gozo, paz, paciencia, fruto del Espíritu, lo que produce el Espíritu Santo. Pero quiero decirles algo hasta aquí. Cuando David fue escogido como rey de Israel y era un muchacho, dice la Biblia literal, eso está en 1 Samuel capítulo 16, ustedes pueden leerlo, dice la Biblia literal que Samuel lo ungió. Y a partir de ese día el Espíritu Santo vino sobre David. Permanentemente se quedó en David. Por eso lo oímos cuando está arrepentido de todos estos pecados que cometió, de victimizar a todo mundo ahí, toda esa cosa. En el Salmo 51, una de las cosas que le dice David a Dios es: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él ya no sentía ni vivía al Espíritu Santo que había tenido siempre. ¿Por qué fue? Porque aunque tuviera el Espíritu Santo y aunque nosotros tengamos el Espíritu Santo, tenemos que proveer para el Espíritu. La palabra de Dios, buscar a Dios en su palabra,
orar todos los días, meternos con Dios un tiempo específico cada día, alabarlo, estar oyendo buena música, música que transmita las cosas de Dios, estar teniendo buenas conversaciones, escuchar predicaciones, mensajes, cosas así. Eso es proveer para el espíritu, para cuando venga la tentación no estemos como David ahí vacíos, porque él estaba vacío. Y entonces estaba pensando solo en él, vio a aquella mujer y la mandó a traer. Entonces el amor funciona como una vacuna. La ley del amor fortalece el corazón. Cuando aparece la tentación, el amor comienza a hacer preguntas. Oiga las preguntas del amor, ahí las va a tener usted en la pantalla. Antes de hablar, ¿cómo afectará esto a mi hermano? Porque estamos hablando también de qué cosas usted habla y qué cosas usted dice. Si tiene amor, ¿cómo afectará esto a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, a mi compañero de trabajo, a mi patrón? Antes de mentir, ¿cómo deshonrará esto a Cristo? Antes de ser infiel, ¿cómo destruirá a mi familia esto? Antes de responder con ira, ¿cómo heriré a esta persona? El amor pone freno al egoísmo. Es que eso es lo que hace el amor. Por eso es que la vacuna contra este mal solo puede ser el amor. Y si yo lo hago, si yo cometo aquello que está mal, estoy demostrando que no amo, que no tengo amor. Por eso es que Jesús dijo, el primero de los mandamientos es, ¿amarás a quién? A Dios, sobre todas las cosas, con todo el alma, con todo el corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley, porque primero pensamos en Dios, y si amamos a Dios, vamos a amar al prójimo y no le vamos a hacer nada. La ley se resume en eso. Y no tengo que andar ahí con una hoja o con una tabla escrito los mandamientos. No adulterarás, no dirás falso testimonio, no desearás la mujer. No, ya no, porque si yo tengo amor, no lo voy a hacer ya. Y si me viene a la mente, el amor va a neutralizar aquello, el amor de Dios. El antídoto, le va a caer a los anticuerpos que van a entrar en mi mente y en mi corazón. Y voy a empezar a pensar con amor. Y entonces las cosas van a ser muy diferentes. Jesús vivió exactamente al contrario de David. Aquí el contraste es precioso. Oiga, David dijo con sus hechos demostró esto David, que otros sufran para que yo sea feliz. Pero Jesús dijo, que yo sufra para que otros tengan vida. David tomó, pero Jesús se entregó. David ocultó, Jesús reveló la verdad. David quitó la vida, Jesús dio su propia vida. Por eso Cristo no solo vino a perdonarnos, vino a darnos un corazón nuevo, porque solo a través de creer en el sacrificio de Cristo, el Señor puede poner en nosotros un corazón nuevo. Tal vez nunca cometeremos adulterio, tal vez nunca mataremos a alguien, pero todos los días tenemos oportunidades para escoger entre el egoísmo y el amor. Todos los días. Porque alguno puede decir, no, ¿sabe? Cuando Jesús le dijeron, cuando Jesús habló de que el que ve a una mujer para desearla ya adulteró con ella en su corazón, eso fue porque los fariseos estaban diciendo, nosotros no hemos adulterado. Entonces Jesús tuvo que confrontarlos. Es que la cosa empieza en el corazón. Pero si entonces pensamos las cosas, tal vez nosotros digamos, yo no adultero, pero ¿cómo está tu corazón realmente? Todos los días tenemos oportunidades para escoger entre el egoísmo y el amor, en la casa, en el trabajo, en la iglesia. Cada vez que insistimos en tener la razón, cada vez que hablamos sin pensar, cada vez que ignoramos el dolor de otro, cada vez que preferimos nuestro bienestar antes que el bien de alguien más, estamos enfrentando la misma batalla de David. La diferencia es quién gobierna el corazón. Por eso yo les dije desde 18, yo no quiero
hacer leña del árbol caído. No quiero criticar a David, esto no es una crítica. Vamos a tomar a David como ejemplo porque nosotros tenemos que considerarnos a nosotros mismos y decir hoy, con esta predicación, decir, ¿qué no tuvo David en ese día? ¿Qué lo hizo hacer todas esas cosas? La falta de amor. Eso fue. La diferencia es quién gobierna el corazón. Entonces la pregunta del cristiano no, debería de ser más bien, o no debería de ser más bien, ¿es pecado hacer esto? Sino más bien es una expresión del amor de Cristo. Esto es una expresión del amor de Cristo. Si lo hago, eso cambia completamente la perspectiva. El amor no busca simplemente evitar el mal, busca hacer el bien. Es que tenemos que cambiar este cassette, sacar cassette para los que saben, para los que no saben. Yo creo que todos sabemos, porque todos hemos oído de los cassettes. Hay que cambiar el disco duro, el pendrive, sacarlo y meter otro, no sé, el chip. Porque Dios no quiere solamente personas que conozcan los 10 mandamientos, Dios quiere personas que amen tanto como para que esos mandamientos broten naturalmente de su corazón. Y si alguno aquí puede decir, pero pastores, que viera que a mí no me brotan naturalmente, necesitan nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede tener un corazón nuevo. Porque cuando viene el nuevo nacimiento, o sea, cuando creemos en Cristo, el Señor nos cambia el corazón de piedra, así lo dice literal, el libro de Ezequiel, capítulo 36, quita el corazón de piedra y pone un corazón nuevo y pone su ley en nuestro corazón. Lo implanta, nos hacen un implante o hay un trasplante de corazón. Porque cuando el amor gobierna el corazón, no necesito que me recuerden que no robe. El amor me dice que respete a lo ajeno. No necesito que me recuerden no adultere. El amor protege la fidelidad. No necesito que me recuerden que no levante falso testimonio. El amor ama la verdad. No necesito que me recuerden que no codicie. El amor aprende a alegrarse por el bien del otro. Es que eso es el egoísmo, todas estas cosas nacen por falta de amor. David conocía la ley escrita en tablas, pero por un momento dejó de vivir conforme a la ley, a esa ley que estaba escrita. No tuvo la ley de Dios escrita en el corazón, y aún así él tenía el Espíritu Santo, pero no estaba en el Espíritu Santo. Eso es, no proveyó para el Espíritu. Dios no quiere únicamente creyentes que sepan qué es correcto. Quiere hijos que amen tanto a Dios y que amen tanto al prójimo que el egoísmo pierda su fuerza. Esto evita que usted en la calle, cuando se le atraviesa a alguien con el carro, al propio o alguna cosa así, usted le diga alguna barrabasada ahí. Porque si tenemos el amor de Dios, entonces vamos a pensar en amor. Y yo no le voy a decir a otro lo que yo no quiero que me digan a mí. Y el Espíritu Santo te va a decir, no digas eso, no se metan en enredos, porque también trae problemas cuando hablamos mal y más de la cuenta. Porque cuando la ley del amor gobierna el corazón, muchas tentaciones pierden su atractivo antes de convertirse en pecado, que fue lo que le faltó a David. Y termino con este pasaje. Este pasaje es maravilloso. Filipenses capítulo 2, si quiere lo busca en su Biblia para que usted marque ahí en su Biblia. Lo va a tener en la pantalla, perdón. Pero sería bueno que lo tenga en el corazón y lo tenga también en su Biblia. Para que marque ahí. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Le está hablando a una iglesia, la iglesia de los filipenses. La iglesia de los filipenses estaba compuesta por hermanos y hermanas como aquí. Y cuando hay personas en un lugar, en una familia, en un trabajo, donde sea, si hay personas, hay diferentes opiniones,
diferentes gustos, diferentes formas de hacer las cosas, y entonces necesitamos la ley del amor. Para un matrimonio se necesita la ley del amor para vivir toda la vida juntos. Porque si no, no se puede. Necesito la ley del amor para poder convivir con mis compañeros de trabajo, porque no piensan como yo, harían las cosas diferente. Necesito esta ley del amor. Y entonces esto pasaba en la iglesia, y entonces en la iglesia también pasa. Aún en la iglesia necesitamos la ley del amor, porque aunque todos seamos cristianos y tengamos el Espíritu Santo, si no están esta ley escrita en el corazón, vamos a terminar agarrados del pelo aún en la iglesia, y lo hemos visto muchas veces en ¿cómo se llama? Iglesias divididas. Se dividieron porque en bandos, por una u otra razón. Gracias a Dios, aquí no pasa. Y cuando digo eso, lo digo en serio. Eso es un dicho, ¿verdad? Aquí no pasa. No, pero aquí sí, aquí no pasa. Gracias a Dios. Dice, versículo 3, Filipenses capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Se da cuenta? Vea por dónde empiezan las cosas. Porque si usted dice, ay, Dios le está hablando al hermanito o Dios le está hablando a la hermanita. Siempre pensamos que Dios le está hablando al otro, nunca pensamos que nos está hablando a nosotros. Pero si pusiéramos en práctica esto y supiéramos que todos los hermanos y hermanas son superiores a mí mismo, o sea, yo no me puedo creer superiores a ellos y tengo que estar al servicio más bien de ellos. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, porque eso es egoísmo, ¿verdad? Sino cada cual también por lo de los otros. O sea, yo no pienso en mí mismo, en lo mío, en solo tomar para mí, sino que lo que Dios me pide es que yo piense en el otro primero, en los otros, en los demás. Y por eso dice el 5, haya pues en vosotros este sentir. Este sentir se refiere a esta actitud que hubo en Cristo Jesús. También hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Es lo que nos está llamando la palabra de Dios, a despojarnos de nosotros mismos. Jesús tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aún Él, siendo en forma de Dios, se humilló a hacerse como un hombre y llegar a la cruz, a la muerte de cruz. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, este pasaje resume exactamente el contraste entre David y Cristo. David, que por un momento miró lo suyo, lo propio, pensó solo en él. Y Cristo, que vivió completamente para el Padre y para el bien de los demás, o sea, para nosotros. Es quizá este pasaje la expresión más clara de la ley del amor hecha vida. Jesús le dio sentido a esa ley del amor porque Él lo dejó todo pensando en los demás. No fue egoísta, mostró el amor hasta lo sumo. Entonces, hermanos, resumo aquí. ¿Qué necesitamos para no pecar? Amor. Amor. Porque cuando el hombre de la casa se va a tomar una cerveza y después viene la otra detrás, si tiene amor por su esposa, si tiene amor por sus hijos, no lo va a hacer por amor. O viceversa. Si vamos a robar algo y yo tengo amor, o yo pienso en amor, o yo hago una introspección y digo, no, esto le va a hacer daño a la otra persona, le voy a quitar lo que tanto le costó, entonces no lo voy a hacer. Por eso es que vean que Jesús lo resumió en amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo. Pero todavía viene en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo, aquí en Romanos capítulo 8, que leímos capítulo 13, versículo 8,
todavía lo resume más. La ley se resume en amor. Eso es lo que el apóstol Pablo le llama en la carta a los Gálatas la ley perfecta. Porque el que ama cumple toda la ley, porque la ley se resume en amor, y el amor no le hace mal al prójimo, a nadie, y menos a los que tenemos cerca de nosotros. David tuvo un momento de falta de amor, y nosotros seguramente también, para que piensen esto, para que le pida a Dios todos los días una cosa más por qué orar. Porque vean que cada vez que yo predico algo, yo le digo, vean, una cosa más por qué orar. No solo es decirle al Señor, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía este día, sino también, Señor, que el amor tuyo sea derramado en mi corazón en este día, Señor, y que yo las decisiones que vaya a tomar, las cosas que vaya a hacer, Señor, sean pasadas por el filtro del amor para no cometer errores. El amor. Y voy a terminar diciendo que el amor incluye el amor propio. Amor propio. También tengo que amarme a mí mismo. Porque muchos pueden amar a los demás y respetar todo, pero a nosotros mismos a veces no nos respetamos y no nos consideramos a nosotros mismos en algunas decisiones. Espero darme a entender, porque también permitimos muchas cosas. Por eso Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia nos llama a amarnos a nosotros mismos. El egoísmo es amarse extremadamente a uno mismo, adorarse a uno mismo. Eso está mal. Pero si yo le entiendo a Dios, Dios está diciendo, así como usted se cuida, así como usted se baña todos los días, usted se limpia todos los días, usted se alimenta todos los días, se cuida todos los días, así hágalo con su prójimo también. Pero si alguien no se cuida a sí mismo y no vela por sí mismo, está muy difícil que también lo haga con los otros. Entonces cuidemos esa parte también. Amén. Pero vamos a orar a Dios en esta dirección de esta predicación de hoy. El amor es el antídoto contra el pecado. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy, Señor. Gracias por el ejemplo, Señor, que aunque ejemplo negativo, Señor, me enseña mucho. El ejemplo de las fallas de David, los pecados de David, Señor. Era un hombre conforme a tu corazón, pero falló, porque pensó solo en él, pensó en satisfacerse a sí mismo. Y yo no quiero eso para mi vida, Señor. Perdóname si estoy pensando solo en mí. Yo quiero pensar en los demás. Perdóname si he pensado solo en mí y no he pensado en mis hijos. Perdóname si he pensado solo en mí y no he pensado en mi esposa, en el daño que le hago, en la tristeza que le he producido. Perdóname si he pensado solo en mí, Señor, y le he hecho mal a mis compañeros de trabajo, a mi patrón, he hablado mal de él. Perdóname porque le he serruchado el piso a otro, Señor, que trabaja conmigo, le pasé por encima con tal de obtener un mejor sueldo o un negocio X, Señor. Perdóname por esas cosas, Señor. Perdóname porque entristecí a alguien y no pensé en la tristeza que le iba a causar, Señor, en las lágrimas, Señor. Perdóname, oh Dios. Y ahora te quiero pedir que me ayudes y que todos los días, Señor, a partir de hoy, yo recuerde cuando ore, Señor, de que necesito tu amor derramado en mi corazón por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, derrama tu amor en mi corazón, el amor de Dios, para que yo pueda actuar como actuó Cristo, como leímos ahí. Haya pues en vosotros el mismo sentir, la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, que no pensó en sí mismo, pensó en los demás. Señor, yo quiero pensar en los demás primero, porque sé que ese pensamiento te honra a ti y no te deshonra como mi Padre. Yo quiero pensar en ti como mi papá, Señor,
porque sé que cualquier pecado que cometa, el primero que deshonra es a ti, Señor. Y yo quiero que tú digas más bien, este es mi hijo, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia, Señor. Así quiero hacerlo, Señor, así quiero vivir. Perdóname, Señor, pero ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, y andar en tus caminos, andar en amor, mostrar el amor, demostrar el amor, modelar el amor tuyo, Señor. Así cuidaré mi boca, así cuidaré mis oídos, mis ojos, lo que tocarán mis manos, a donde me lleven mis pies. Señor, en el nombre de Jesús, que mi vida sea guiada por el amor. Así te lo pido, Señor. Amén. Y amén. Vengan todos aquí, fuente de vida nos llama, en su amor infinito encontremos esperanza. Sus puertas siempre abiertas para el corazón sincero. Juntos en esta familia, el amor es nuestro sendero. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Luz divina nos guía, fortaleza en cada día. Con fe y armonía, aquí se encuentra la alegría. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás. Bienvenidos a Fuente de Vida, donde el alma siente paz. Cantemos juntos de alegría, tu hogar al fin hallarás.